que nosotros tenemos que creer que Él es el único que nos puede sacar de la muerte en la que nos encontramos. Él quiere que nosotros obedezcamos a ese llamado cuando Él nos llama de entre los muertos para alcanzar vida eterna. Bendito su nombre para siempre. Yo andaba muerto en mis delitos y pecados, pero ¿qué? Yo escuché la voz de Dios cuando me habló por medio de su palabra y me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito su nombre para siempre. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y después se la pregunta, ¿crees esto? Ahora yo le pregunto a usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿cree usted que Jesús es el único que lo puede sacar de su muerte espiritual? ¿Cree usted que Jesús es el único que puede traer salvación a tu vida? ¿Crees esto que te estoy hablando? Por eso el profeta Isaías dijo en ese capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oye, está haciendo una invitación global a todo aquel que lee y escucha esta palabra en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo he creído a ese anuncio y yo le pregunto, ¿usted ha creído en ese anuncio donde está hablando de Jesús, de su muerte vicaria, de todo aquello que Él pasó? Dice la palabra del Señor en ese mismo capítulo 53. Yo lo voy a buscar para compartirlo con ustedes porque entiendo de que es importante que usted sepa esto. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso es lo que nosotros a veces, en muchas ocasiones hacemos. Escondimos del Señor nuestro rostro para no escucharle, para no verle, para no hacer caso a la voz. Lo menospreciamos y no lo estimamos. ¿Cómo no vamos a estimar a aquel que murió por mí? Que en vez de yo llevar esa cruz, Él la llevó por mí para que yo alcanzara misericordia y salvación. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¡Wow! Todo eso por mí. Todo eso por ti, amigo, que me estás escuchando. Él llevó ciertamente todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Las llevó el Señor a la cruz del Calvario. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra rebelión significa maldición y nosotros estamos muchas veces bajo maldición. ¿Por qué? Porque andamos en el pecado y el pecado se entiende de que es una maldición que pasa de generación en generación. Pasó de Adán hacia adelante y así sucesivamente hasta los tiempos presentes. Y esa maldición llegó a mi vida en cierta ocasión, pero el Señor quebrantó esa maldición. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al Señor y lo aceptas, esa maldición se quebranta, se rompe. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor tiene poder. ¿Por qué? Porque esa llaga del Señor es la llaga curativa, es la que va a sanar tu corazón, es la que va a sanar tus heridas, es la que va a sanar tu mente, es la que va a sanar tu condición de enfermedad. ¿Por qué? Porque esa es la llaga de Jesús, no es mi llaga, es la llaga de Él la que tiene poder y autoridad. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor puso esa carga de pecado sobre los hombros de Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo no la lleváramos, porque Dios sabía que ni usted ni yo podíamos llevar esa carga de pecado y no podíamos alcanzar salvación.
Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, escuche bien, y no hubo engaño en su boca. No hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Era el propósito y el plan de Dios quebrantar a su propio Hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dice, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Oye, ¿usted sabe lo que significa justificar? Significa cuando una persona es absuelta de todos sus delitos y ya ese delito no se le puede aplicar a usted, en pocas palabras. Cuando una persona es justificada, se está presentando sin ningún tipo de consecuencia de delito. Es como cuando usted lo declaran inocente, aún siendo culpable del delito. Eso fue lo que el Señor hizo. Nosotros éramos culpables, pero ahora el Señor nos estaba diciendo que éramos justos delante de su Padre. Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Entonces, en pocas palabras, en aquel momento en que el Señor Jesús estaba siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. En pocas palabras, Él justificó delante de los cielos, delante de los ángeles, delante de Dios, justificó a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que cuando ese juicio se llevase a cabo, Dios no derramara su ira sobre la humanidad. Entonces Jesús tomó ese lugar por ti y por mí para que nosotros alcanzáramos esa salvación, y el Padre que está en los cielos, el que conoce nuestros corazones, nos viera a nosotros como unas personas justas delante de Él. Pero es porque su sangre así lo permitió, el sacrificio de Él así lo permitió. Así como Lázaro estaba muerto, Jesús tuvo que morir y resucitar para ser el primogénito de entre los muertos, para que usted y yo alcanzáramos salvación y vida eterna. Por eso el Señor Jesús tuvo que morir de esta manera y tuvo que resucitar, para que usted y yo entendamos de que Él tiene todo el poder y de que Él tiene toda la autoridad, y que la muerte no es parte de nosotros, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Estamos hablando de los dos términos, sea muerte literalmente, pues si lo podemos decir de esta manera, la muerte espiritual. Aunque estés muerto espiritualmente, cuando tú crees en el Señor, en el momento que tú crees, Él te da en tu corazón esa palabra y te deja entender de que ahora tú tienes vida y de que ahora Él va a hacer la obra en tu vida. Pero ¿qué sucede? También están esos muertos que ya están en la tierra, que están en la tumba, en el sepulcro, en el cementerio. Estamos hablando de aquellas personas que fallecen físicamente, pero que creyeron en Jesús. Esos van a alcanzar vida eterna, porque en aquel momento el Señor los va a llamar a su presencia y ellos van a alcanzar salvación.
Por eso es que la hermana de Lázaro le dijo, yo sé que él resucitará en el día postrero. Yo sé que él va a resucitar. Pero Jesús no estaba hablando de esa resurrección. Estaba hablando de que en ese momento él iba a hacer el milagro. En pocas palabras, amado hermano que me estás escuchando, amigo que tú no tienes a Cristo en tu corazón, que me estás oyendo, si tú aceptas a Jesús ahora mismo, Él te va a dar vida eterna en ese instante. Él te va a dar vida eterna en este momento. Él no va a esperar a mañana, ni al día siguiente, ni a una semana después. No. Él te va a dar vida en el momento en que tú confiesas por tu boca que tú necesitas salvación, que tú eres un pecador, que necesitas que Él te lave y te restaure. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento ya tú tienes vida eterna. En ese momento ya tú eres parte del reino de Cristo. En ese momento ya tú eres sellado como propiedad de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en el día de la redención tú alcances la salvación completamente. Yo quiero ir al libro de Juan. En ese mismo evangelio de Juan que nos narró esta historia, también encontramos en su capítulo 3 algo bien importante. Y es algo que muchas personas lo ignoran. Lo ignoran porque, oye, qué interesante que siempre leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la parte más preciosa de ese capítulo 3, ¿verdad? Del libro de Juan. Pero nos olvidamos muchas veces de los demás versículos que dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso es una verdad, que es lo que yo le estoy diciendo, amados hermanos, en esta mañana, que el Señor no vino a condenarte, sino que vino a salvarte para que tú seas parte de su reino. Dice, el que en Él cree no es condenado. Ve lo que le estoy diciendo. El Lázaro creyó, pues entonces no podía ser condenado por medio de la muerte. Dice, pero el que no cree, escuche bien, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. En pocas palabras, en el momento que usted recibe esta palabra, amigo que me estás escuchando, y usted no quiere creer lo que yo le estoy hablando por medio de la palabra, si usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo, esta gran verdad que está plasmada en la palabra, que salió del corazón de Dios para nuestras vidas, para que nosotros alcanzáramos su misericordia, cuando usted no cree esta palabra, ya usted ha sido condenado, ya usted está bajo el juicio de parte de Dios. Y esa es la parte que me da tristeza a mí, porque yo no quiero que ninguna persona caiga sobre el juicio de Dios, que sea condenado por Dios. Porque dice la palabra del Señor que los juicios de Dios son justos todos. Entonces, si Él envió a su Hijo como propiciación para que cubriera nuestros pecados, para que cuando la sangre de Jesucristo nos cubriera nuestros pecados, por más que el Padre quisiera mirar ese pecado, no va a poder, porque está viendo la sangre de Jesucristo sobre ese pecado. Entonces, como Él no ve el pecado que está tapando la sangre, entonces el Padre no puede condenarnos ni a usted ni a mí. ¿Por qué? Porque en vez de ver el pecado, está viendo la sangre preciosa de su Hijo amado Jesús. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted puede dejar de creer en su Padre. Usted puede dejar de creer tal vez en el sacerdote, tal vez en el diácono, tal vez usted puede dejar de creer aún hasta en los doctores, pero eso no le va a traer problema a usted. Pero cuando usted deja de creer en el Hijo de Dios, ahí es que tienes un problema. Ahí es que se te va a agravar la cosa en tu vida. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de fe. Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y eso es lo que está pasando hoy día. Muchas personas no quieren aceptar el evangelio, no quieren aceptar el llamado de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz, aman más las cosas del mundo que lo que el Señor le está ofreciendo en el cielo, aman más el placer del deleite de su vida pecaminosa que aceptar aquella vida espiritual, aquella vida que es consagrada al Señor. Entonces dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces yo negué este evangelio? ¿Cuántas veces yo hice fuerza para no aceptar al Señor Jesús? ¿Por qué? Porque yo quería seguir bebiendo ron, yo quería seguir bebiendo cerveza, yo quería seguir andando con mis panas para arriba y para abajo, bebiendo cerveza y metiéndome cocaína y metiéndome montones de cosas al cuerpo. A mí me encantaba esa vida, entonces por eso yo reprendía el llamado de parte del Señor. ¿Por qué? Porque me gustaba la música satánica, me gustaba ese ambiente, me gustaba hacer lo que yo quería y no que nadie me mandara a mí a hacer nada. Entonces esa vida era la que yo constantemente estaba rechazando, la vida, estaba rechazando el llamado de parte de Jesús. Pero llegó el momento en que el Señor me quebrantó, el Señor me tuvo que romper en pedazos para que yo entendiera de que Él me estaba llamando a salvación. Gracias a Dios que el juicio no cayó sobre de mi vida. Gracias a Dios que Él no me cortó de la tierra de los vivientes, como le ha pasado a muchos, que Dios los ha llamado y no han tenido ya oportunidad, y el Señor los ha tenido que talar, los ha tenido que sacar de esta vida. ¿Por qué? Porque han negado ese llamado. Y el Señor no quiere eso para nosotros, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, mas Él que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces hay personas que sí abren su corazón, que quieren dar un cambio en su vida. Entonces ellos van a buscar la manera de cómo acercarse al Señor Jesús. Mire, la palabra está llena de ejemplos de hombres que eran religiosos, hombres que tenían una vida religiosa, pero no tenían a Jesucristo en su vida. Estamos hablando de gente como aquel centurión que tenía sus creencias basadas en las creencias romanas. Estamos hablando de Zaqueo también, otro más que también tenía una vida apartada del camino del Señor, pero que él quería acercarse a Jesús y tuvo que treparse hasta un árbol para poder ver al Maestro. Bendito su nombre para siempre. Aquel hombre fariseo también, que amaba al Señor y le buscaba de noche. ¿Por qué? Porque él sabía que andaba en una religión hueca, una religión vacía, una religión donde no había milagros, donde no había prodigio, donde no había manifestación del Espíritu Santo, donde solamente se había vuelto una monotonía. Entonces él quería un cambio en su vida, él quería algo más del reino de los cielos, y entonces ese algo más solamente lo podía dar Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo entendamos que aunque estemos muertos, pero que nosotros reconozcamos que necesitamos del Señor Jesús. Así como aquel hombre, el hijo pródigo, se encontraba allí comiendo comida aún hasta entre medio de los cerdos, donde su vida había caído en lo más bajo, en lo más profundo, donde todo el mundo tal vez pensó, este hombre de ahí no sale, pero que ahí él se acordó de la casa de su padre. Ahí él se acordó de que en la casa de su padre había bendición, había comida, había vestidura, había bienestar, había relación
de familia. Entonces él dice la palabra que él se acordó en aquel momento de la casa de su padre y se levantó y fue corriendo hasta donde estaba la provincia donde su padre vivía, y dice la palabra que su padre lo vio de lejos, y al verlo de lejos que venía, a él no le importó si venía sucio, a él no le importó si él venía tal vez lleno de tierra, lleno de lodo, a él no le importó si apestaba o si no apestaba, a él no le importó si venía con dinero o venía con mucho dinero, a él no le interesó, al padre no le interesó de la manera en que llegara el hijo. ¿Por qué? Porque él lo que quería era que su hijo regresara. Así Dios quiere que tú y yo regresemos a su brazo. ¿Por qué? Porque él no nos está mirando nuestra condición ahora mismo para juzgarnos. Él lo que quiere es que tú llegues a él como llegó aquel hijo pródigo, y allí dice la palabra del Señor que su padre se alegró tanto porque dijo: este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Él no estaba hablando de muerte física, él estaba hablando de muerte espiritual, estaba en una muerte separada de su padre. Entonces él dijo: este es mi hijo, el que estaba muerto, pero ahora vive. Entonces dice: hagamos fiesta. El Señor quiere hacer fiesta contigo en este día. El Señor quiere hacer fiesta contigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres importante para Él, que tú eres importante para ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él sopló su aliento de vida en el momento que tú estabas en el vientre de tu madre. Entonces Él quiere que así mismito tú le recibas a Él. Qué lindo es el Señor. Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir: vente, hijo amado, y yo te voy a quitar todas esas vestiduras que tú tienes y te voy a poner vestiduras nuevas, y te voy a bañar y te voy a limpiar y te voy a poner perfume y te voy a poner ropa nueva y te voy a poner calzado nuevo y te voy a poner un anillo y te voy a preparar el mejor banquete. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Eso es lo que quiere el Señor para tu familia. Eso es lo que quiere el Señor para tus hijos. Amigo que me estás escuchando, que no conoces al Señor, este es el día y la hora en que tú puedes entregar tu corazón al Señor. Amigo que me estás escuchando, y hermano que tal vez estás pensando apartarte del camino, no te apartes. ¿Por qué? Porque el Señor va a seguir obrando, porque la obra que comenzó en ti la va a seguir perfeccionando, y Él se va a encargar de tus enemigos, así como se encargó de aquellos fariseos y aquellos escribas y aquellas personas que hicieron un complot para matar a Lázaro y para matar a Jesús. Dice la palabra del Señor que hubo bendición. ¿Por qué? Porque no me dice a mí la Biblia que ellos fueron muertos, ni que fueron apedreados, ni nada de eso, sino que ahí hubo un propósito de parte de Dios, y el ministerio de Jesucristo siguió en adelante, y el ministerio de Lázaro siguió en adelante, y ya él podía testificar y ya podía hacer tantas cosas para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Amigo que me estás escuchando, ten fe y cree en esto que te estoy hablando de parte del Señor. Ay, Padre Santo, mi alma te adora, Jesús. Yo siento la presencia del Señor. Entiendo de que Dios está obrando en tu vida, en tu corazón, pero tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darte vida eterna para siempre. Usted sabe que el único que lo puede hacer es Él. Y tú sabes ahora mismito en tu corazón, y aunque estás ahí peleando y luchando, como que hay una lucha interna dentro de tu vida, pero tú sabes que lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios. Entonces recíbelo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra es vida a aquellos que la creen, a aquellos que creen esta palabra del Señor. Así como Dios levantó a Lázaro de entre los muertos, cuando ya todo el mundo pensaba que ya no se podía hacer nada, así de igual manera el Señor quiere hacer algo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en todas aquellas personas que de alguna manera u otra están escuchando esta verdad. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida para que tú seas testimonio de que Dios es real y de que Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si nos quieren llamar al 484-794-4395, ese es nuestro número para si usted desea hablar con nosotros o pedir la oración o
o cualquier cosa que usted quiera comunicar a nosotros, estamos a la disposición de escucharle aquí en Restaurando Familias para Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue para adelante en el nombre de Jesús.